A ver, en este capítulo veremos un poco la problemática de los DNS IPv6. Los DNS tienen que darle servicio a nuestra red IPv4 y a nuestra red IPv6. No podemos olvidar la otra red. No podemos parcializarnos por una y olvidar la otra. Entonces va a ser un tema en transición. Este tema de los DNS, podríamos llamarlo así, va a ser un poco un tema en transición que a medida que pasen los meses o los años, se irá haciendo más y más común el que haya DNS en IPv6. Veamos un momento para que comprendas. No es difícil el tema, no es difícil. Veamos un momento para que tú comprendas cómo trabaja un servidor de DNS actualmente. Miremos esta imagen. Aquí tenemos a la izquierda un cliente de mi red que está en IP versión 4. Como la máquina de cualquier red siempre estuvo. Veamos un momento cómo es que está trabajando nuestro servicio de DNS actualmente. Te imaginarás, el escenario que yo te quiero presentar es IPv4. Correcto. Aquí tenemos a mi cliente a la izquierda que está en la red mía que está en IP versión 4. Este cliente, cuando necesita resolver un nombre de DNS, por ejemplo 3w.qualinux.com o 3w.google.com, ¿qué es lo que hace él? Él le realiza la pregunta del récord que quiere resolver, récord A, récord 4A, récord MX, récord TXT, récord NS. Le realiza esa pregunta a tu DNS de caché. Ese DNS de caché está normalmente en tu red. Aunque algunas personas acostumbran a poner a usar el DNS de caché de su proveedor de internet o de otro proveedor. ¿Qué tiene de bueno tener mi servidor de DNS en mi propio servidor de DNS en la red? Que tú no vas a tener un solo cliente, tú vas a tener normalmente 10, 20, 1000 clientes. Y existe la posibilidad de que lo que un cliente esté preguntando ahora lo haya preguntado otro cliente unos minutos atrás, unos segundos, unas horas atrás. Y lo bueno que tiene el DNS de caché, la palabra caché, es de que él cachea, él guarda las respuestas que él va resolviendo. Entonces, mi cliente, este que está a la izquierda, le realiza una pregunta sobre algún récord a mi servidor de DNS de caché, que es el que está en el medio. Este servidor de DNS de caché actualmente yo lo tengo en IP versión 4, ¿no? Y mi servidor de DNS de caché, por supuesto, realizará toda la labor para preguntarle a su vez, eso se llama reenvío o forward, para realizar la pregunta a el DNS de zona responsable del sitio web por el que yo esté preguntando. Del tema de DNS de zona ahora no nos vamos a ocupar mucho, ¿no? Una vez que el DNS de zona le dé respuesta al DNS de caché mío, mi DNS de caché le entrega esa respuesta a mi cliente. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo feliz. Sin embargo, vamos hacia un esquema de IP versión 6, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario que quisiéramos tener? Veámoslo en esta imagen, veámosle en esta nueva imagen. ¿Cuál es el escenario que quisiéramos tener? Aquí no cambia casi nada, solo que en vez de IPv4 ahora va a decir IPv6. Yo tengo un cliente en IPv6 y solo en IPv6, el cual necesita realizar una pregunta de algún récord A, 4A, TXT, MX, NS, lo que sea, y se la traslada esa pregunta al DNS de caché de mi red. Ese DNS de caché de mi red es en el futuro, estamos hablando aquí, ¿no? Tendrá IP versión 6 y solamente IP versión 6, y él a su vez reenvía la pregunta al DNS de zona encargado del sitio web por el que estoy preguntando, por ejemplo de qualinux.com. El DNS de zona de ese sitio web de qualinux.com devuelve la respuesta al DNS de caché y él a su vez se la traslada al cliente. Este escenario que yo les planteé tiene un problema, tiene un inconveniente, y es que al momento las redes nuestras y en un futuro incluso largo, las redes nuestras tendrán clientes de IPv6 y clientes de IPv4, que es el escenario que estamos viendo en esta imagen. Yo tengo un cliente de IPv6, por ejemplo, tengo otro cliente de IPv4, por ejemplo, que necesitan resolver sus preguntas. Necesitan resolver el nombre de www.equalinux.com, www.google.com, etc.
¿Qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener un DNS de caché en mi red que soporte tanto IPv6 como IPv4. Para que tanto el cliente que tenga IPv6 como los clientes que tengan IPv4 puedan resolver los nombres y poder navegar, por supuesto, posteriormente. El DNS de caché mío, entonces, cuando reciba una pregunta de los clientes, que son estos que vemos en la izquierda, él va a reenviar esa pregunta, a resolver esa pregunta, realizándosela a su vez al DNS de zona del sitio web en cuestión, por ejemplo, equalinux.com. No me interesa ya tanto. Si te fijas aquí en esta imagen, yo no tengo ya en la parte del DNS de zona, no tengo descrito IPv4 o IPv6, porque ya el DNS de caché sabrá si él reenvía esa pregunta a un DNS en IPv4 o a un DNS en IPv6. Este es el escenario actual y este escenario va a existir en nuestras redes durante muchos años. IPv4, recuerden que no va a desaparecer de ayer para hoy ni nada por el estilo. IPv4 va a durar muchos años en nuestras redes, algunas máquinas, y tenemos que darle servicio a ellas. ¿Cuál es entonces la variante que yo propongo? La variante que yo propongo es utilizar un servidor de DNS que se llama DNS Mask. Él, al igual que la mayoría de los servidores de DNS, este no es el único, él al igual que la mayoría de los servidores de DNS, es capaz de atender preguntas en la red IPv4 y en la red IPv6. En ambas redes él puede atender preguntas. ¿Y qué es lo curioso que tiene DNS Mask? ¿Qué me gusta de DNS Mask? Su facilidad de configuración. Él no intenta resolver las preguntas que le hacen los clientes, él no las intenta resolver autónomamente él mismo, sino que él les reenvía, fíjate aquí en esta flecha de la derecha, él les reenvía la petición a los DNS de caché que yo le configure. Por ejemplo, en esta imagen yo estoy indicándote que le vamos a reenviar la petición a los DNS de caché de Google. Google tiene unos DNS de caché que podemos usar. Y esos DNS de caché pueden ser en IPv4 o pueden estar definidos en IPv6. No hay problema. Google tiene ya sus DNS para resolver en IPv4 o en IPv6. Algunas personas se preguntan o realizan esta pregunta. Es que yo necesito saber si yo el reenvío lo voy a hacer, esto que aparece aquí a la derecha, el reenvío lo voy a hacer a un servidor de DNS en IPv6 o en IPv4 porque los clientes míos están en IPv4 o en IPv6. No se preocupen, piensen que son dos temas separados. Una cosa es la pregunta que hace el cliente hace la pregunta por IPv4 o el cliente hace la pregunta por IPv6, eso es un tema. Y otro tema es el reenvío que hace DNS Mask. DNS Mask hace el reenvío por lo que tú le configures, independientemente de si el cliente realizó su pregunta en IPv4 o por IPv6. ¿Sí me entienden? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a instalar el DNS Mask y le vamos a configurar para usar los DNS de caché de Google. Por ejemplo, los DNS de caché de Google de IPv4. Pero si tú quieres, puedes anotar estos números de IPv6 que ves aquí y puedes configurar al DNS Mask para que use los DNS de caché de Google en IPv6. Da igual. ¿Cuál es el único pero, la única cosa que te voy a plantear? En estos momentos, hoy al momento, en las redes, es recomendable todavía usar IPv4 porque se nota cierta latencia en lo que es IPv6. Porque las redes IPv6 todavía los proveedores como que no le han puesto mucha atención, no le han puesto quizás mucho interés y todavía las redes en IPv6 tienen una pequeña latencia mayor que en IPv4. Digo pequeña, esto va a desaparecer con las semanas, con los meses, ¿correcto? Eventualmente tú vas a ver que IPv6 va a ser lo que vamos a tener y no se va a notar ninguna latencia. Y además un posible inconveniente más, muchas personas piensan en el caso de tu casa, ¿te acuerdas la máquina de tu casa que configuramos en IPv6, de tu red que configuramos en IPv6? ¿Te acuerdas que esa red la configuramos con un túnel? Se llamaba GoGoC, ¿no es cierto? Piensa que tú a tu máquina le pusiste los DNS de IPv6 de Google, ¿ya? ¿Y qué tal que mañana se caiga ese túnel de GoGoC?
que puede ocurrir, porque al final es un servicio para que tú hagas tus experimentos, pero no es un servicio pagado. ¿Y qué tal que mañana se caiga el túnel de GoGoC por unos minutos, por unas horas? ¿Qué va a suceder? Tu máquina no va a poder resolver los nombres, porque el túnel se cayó. Entonces, si tú estás usando un túnel de IPv6, es preferible, si tú estás usando un túnel de IPv6, es preferible que el DNS de caché tuyo esté en IPv4. ¿Para qué? Para que si se cae o no el túnel, tus DNS resuelven los nombres. ¿Correcto? Ahora, si tú no estás usando un túnel de IPv6, si tú tienes una verdadera IPv6 ya en tu red, en tu casa, en tu máquina, una que no es de un túnel, no hay problema. Tú podrías usar los DNS de caché en IPv4 o en IPv6. Bien, vamos entonces a proceder con la configuración del DNS mask para IPv4 y IPv6 y realizar las pruebas. Es extremadamente simple. Ok, entonces vamos a proceder a configurar el DNS mask para dar servicio a los equipos de mi red a través de IPv6 y lógicamente de IPv4. Lo primero que yo voy a hacer es entrar al servidor mío. Fíjate que estoy entrando por IPv6, no es obligatorio. Podrías entrar por IPv4, ¿no? Este es mi servidor. Entrarás, por favor, con la IP que se te dio para la WAN de tu servidor. Y ya para dejar dentro, también voy a entrar al cliente. ¿Te acuerdas que al cliente yo a través de RADBD ya le asigné una IP? Para realizar las pruebas voy a entrar a este cliente. Correcto. Ahí está. Voy a probar a hacer ping, a ver que todo funcione. Si no funciona, algo está fallando. Ping 6, ¿no? En el cliente y ping 6 en el servidor. Correcto. Funcionó. ¿Cómo está resolviendo en estos momentos mi servidor los nombres? Por ejemplo, cuando dice ping 6, ¿cómo él resolvió este nombre Google? ¿A través de quién? Bien, lo resolvió a través de lo que yo tengo definido aquí en el resolve.conf. Este es mi servidor de DNS, el de OpenDNS, que tiene puesto el servidor. Y lo mismo el cliente seguramente tendrá. Tiene ese servidor de OpenDNS. El problema es que ahora todos los clientes de mi red, imagínate que tienes 1000 clientes en tu red, o 100 o lo que sea, todos tienen que acudir a OpenDNS, en este ejemplo, para configurar, para preguntar, para resolver un nombre. Y como yo te decía al inicio de este capítulo, lo que nosotros esperamos en una red es que cuando un cliente pregunte por un nombre, muy posiblemente ese nombre ya fue resuelto por otro cliente, fue solicitado por otro cliente minutos u horas antes y por tanto resuelto y cachado por el DNS mask. Mi objetivo va a ser aquí en el servidor de DNS poner la IP de mi servidor de mi red. Pero antes que eso tenemos que activar aquí el DNS mask. ¿Cómo hacemos para activar el DNS mask? Yo en el resolve.conf, bueno, esto no importa, lo puedo dejar o poner, le pongo uno o varios servidores de DNS de caché que yo conozca. Por ejemplo, aquí puse uno de OpenDNS y otro de Google, de forma tal de que si uno falla, el otro me permita resolver. Puedes poner hasta cuántos servidores de DNS aquí, hasta 13. No exageres, con poner uno o dos basta. Yo los puse en IPv4, pero como te dije al inicio del capítulo, si tú quieres aquí, pones el servidor de DNS de Google. Esto no es obligado, lo pones por tu voluntad. En IPv6, el servidor de DNS de Google que tiene IPv6. También el de OpenDNS tiene su servidor en IPv6. ¿Ya? Yo con eso lo habría puesto. Entonces el DNS más va a tomar los DNS que aquí hay listados y los va a resolver las preguntas que tú le hagas, primero buscando en el que más arriba esté. Si este DNS no respondiera, él busca más y más abajo. No, aquí le puse 3 por mi voluntad, pero podía ser 1 perfectamente. Ahora procedo a verificar que esté el servicio activo, que esté el servicio instalado, y lo procedo a activar. ¿Cómo sé que ya está activado?
Fíjate como ya el DNS más se está escuchando en la red IPv4 y está escuchando en la red IPv6. Probemos. Me voy a conectar, voy a hacer un NS lookup por el localhost 6. Ah, bien. Ah, perfecto. Me resuelve los nombres. Entonces ya yo tengo el DNS mask en el servidor configurado. Te repito, ¿qué fue lo que hice? En el servidor en resolve.conf le puse uno, con uno me basta, uno o varios DNS de caché, sea en IPv4 o en IPv6. Verifiqué que estuviera el DNS mask instalado y procedí a arrancarlo. Entonces procedí a verificar que resolviera. Me voy al cliente. En el cliente voy a hacer el mismo NS lookup, por si acaso, ¿no? NS lookup, la IP v6 de la LAN del servidor, o la IPv4, la que tú quieras. Vamos a preguntarle, fíjate, desde el cliente, yo estoy haciendo un NS lookup ahora a la IP v6 de la LAN del servidor, ¿no? Perfecto, me resuelve. Fíjate que resolvió rápido. ¿Por qué? Porque ya esta respuesta estaba cachada. Type 4A, Google. Perfecto. El cliente me resolvió. ¿Qué es lo que me toca por hacer? Me toca simplemente decirle al cliente, en el archivo etc resolve.conf, indicarle al cliente que ya no vaya a preguntar, esto no me hace falta, que ya no vaya a preguntar a OpenDNS, sino que simplemente pregunte a la IP de la LAN del servidor. Si tú quieres le puedes dar la IP de la LAN, ya sea la IPv4 o la IPv6. O si quisieras esto no afecta en nada, por mayor seguridad le pones las dos IPs. Recuerda que los DNS de caché se utilizan en orden descendente. Primero el que está más arriba y luego los que están más abajo. Veamos si funciona. Host www.google.com. ¿Viste que rápido funcionó? Host-tmx gmail.com. ¿Ves? Ya él está resolviendo. El cliente mío está resolviendo a través del servidor. Esto lo podemos evidenciar aquí. Con esto tenemos configurado el cliente para que se conecte al DNS mask de mi servidor, ya sea por la IPv6 o por la IPv4, como yo quiera, y el DNS mask me va a resolver las preguntas que los clientes le hagan. El DNS mask la va a resolver contra estos servidores de DNS que yo le definí en el servidor. Con esto me basta para tener mi servidor de DNS de caché resolviendo tanto en IPv6 como en IPv4, como podemos ver aquí. Eso es todo. Yo a todos los clientes de mi red, entonces, sean Windows, sean Linux, a todos los clientes de mi red, le debería poner entonces ahora que su servidor de DNS es este, o estos dos, que a la final es el mismo equipo, lo que con dos IPs, versiones de dos IPs diferentes, ¿no? Eso lo hago en todas las máquinas de mi red, de Windows o de Linux, con total confianza que ya va a estar funcionando.